Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver lo que son los fasores. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasor, suma de varios fasores, puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia. Esa es su definición de un fasor. Bien, el tema es que son muy importantes porque se utilizan mucho en ingeniería, tanto en ingeniería como de telecomunicaciones, como ingeniería acústica, ingeniería eléctrica o en este caso para el análisis de circuitos en corriente alterna. Bien, vamos a verlo. Como hemos dicho, un fasor es una representación de un número complejo, ¿vale? Un número complejo en forma polar hemos dicho que es de la siguiente manera. Es Z igual a R, que es la amplitud, ¿vale? Por la fase, ¿vale? Esto se le llama fasor, ¿vale? Donde sabemos que R es amplitud y phi es la fase. Bien. Bien, si tenemos un senoide, una señal senoidal, ¿vale? Como por ejemplo esta, dependiente del tiempo, ¿vale? V de t igual a Vm por el coseno de omega t más phi. Esto en voltios. Esto es una función voltaje de un voltaje dependiente del tiempo, ¿vale? En una corriente alterna. Bien, esta misma expresión se puede representar como un fasor voltaje, que ya no va a depender del tiempo, sino que va a depender de la frecuencia, ¿vale? Va a estar en función de la frecuencia. Entonces, podemos poner V como fasor, siempre en mayúscula, para representar que es un fasor. Será igual a la amplitud, que es Vm, ¿vale? Que esa será nuestra amplitud del número complejo, y la fase, que es esta, ¿vale? Esto en voltios. Y a esto le llamamos fasor voltaje. Bien, si la función está en seno, si la función es senoidal en vez de función coseno, imaginaos si tenemos Vm seno de omega t más phi, ¿vale? En voltios, el fasor será Vm. ¿Y cuál es el desfase entre un coseno y un seno? El coseno está adelantado 90 grados, ¿no? Entonces la función seno la tenemos que restar 90 grados, es decir, phi menos 90 grados, ¿vale? En voltios. Y esto es también otro fasor voltaje. Bien. Tanto la función coseno como la función seno. Bien, si ahora estudiamos la función corriente respecto del tiempo, hemos dicho que será la magnitud o la amplitud de la corriente por el coseno de omega t más z, en este caso, en amperios, ¿vale? Esto se representará como una I mayúscula y m y el ángulo z en amperios, ¿vale? Si la función está en seno, como hemos visto, será Im seno de omega t más z en amperios. Esto se convertirá a I igual a Im z menos 90 grados, como hemos visto en la otra función, en amperios. Bien, estos son las representaciones de los fasores voltaje y fasor corriente. Como veis, ya deja de depender del tiempo y tenemos un número polar, ¿vale? Un número complejo en forma polar, en el que tenemos la representación de un voltaje y de una corriente, el fasor voltaje y el fasor corriente, que lo vamos a poner aquí. Fasor corriente. Y aquí también, fasor corriente. Bien, continuamos. Fijaros, si tenemos nuestros ejes, ¿vale? Nuestro eje imaginario y nuestro eje real, este es imaginario y este es el eje real, ¿vale? Podemos representar un fasor que le vamos a poner, el fasor voltaje, que le vamos a poner como Vm de Z, ¿vale? En voltios. Además vamos a poner un fasor corriente que le vamos a llamar Im
de menos z en amperios, ¿vale? Vamos a representar esto mismo. Bien, el fasor voltaje será un fasor que venga por aquí, ¿vale? Que este será V, donde esta longitud del segmento o del vector es Vm, que es la amplitud, ¿vale? Y este será el ángulo, que será z, ¿vale? Por aquí abajo vendrá nuestra corriente, el fasor corriente, ¿vale? Donde esta longitud del vector es Im, ¿vale? Y esto será también z, ¿vale? Que en este caso es menos z porque está por debajo, es negativo. Bien, en el caso de un fasor voltaje, cuando nos encontramos, vamos a poner aquí fasor voltaje, vamos a ver la parte de cuando tenemos las derivadas o la integral, la diferenciación de respecto del tiempo, ¿vale? Nos encontramos un diferencial de voltaje respecto del tiempo, es decir, aquí ya no tenemos el voltaje del tiempo, sino su derivada, ¿vale? Ahora, antes habíamos visto v de t, ¿vale? Lo pasábamos al fasor v. Ahora vamos a ver cómo pasamos el diferencial de v respecto del tiempo, le pasamos a un voltaje. Este se va a transformar, bueno, podemos hacer la derivada realmente, ¿vale? De la función voltaje, pero no nos hace falta, ¿vale? Voy a poner j, recordad que j, la unidad imaginaria, en algunos casos se pone i, bueno, en este caso voy a poner j porque para el análisis de circuitos la tendréis más reconocible. Omega, v, que es el voltaje, ¿vale? Donde esto es la velocidad angular, que la tenemos en la función, y esto es el voltaje. Bien, se convierte en esa función. Si tenemos la integral, ¿vale? Del voltaje diferencial del tiempo, pues eso se nos convertirá en el voltaje partido JW, ¿vale? Eso es como se convierte. El fasor corriente, cuando tenemos la derivada de la corriente respecto del tiempo, que esto, veis, si os fijáis, si os recordáis un poco, esto lo vamos a utilizar en condensadores y en bobinas. Por eso es importante, ¿vale? Porque en condensadores y en bobinas utilizamos las derivadas y las integrales tanto del voltaje como de la corriente, ¿vale? Entonces, el fasor corriente, el diferencial de I respecto del tiempo, será J omega I, donde omega es la velocidad angular e I es el fasor corriente, ¿vale? Lo mismo para la integral de diferencial de t se convertirá en I dividido en J omega. Recordemos que J es igual a I, igual a la unidad imaginaria que es raíz de menos 1, ¿vale? Recordemos eso. Bien. Bien, la cuestión es que, fijaros, gracias a los fasores hemos podido representar que V de t e I de t, que eran funciones de voltaje y corriente dependientes del tiempo, ¿vale? Estas estaban en dominio del tiempo. ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos a V mayúscula e I mayúscula que están en el dominio de la frecuencia, ¿vale? O dominio fasorial, ¿vale? Para ello, para que podamos representar el dominio de la frecuencia fasorial, tienen que estar con igual frecuencia. Igual frecuencia, ¿vale? Eso es importante. Entonces, como veis, V de t e I de t dependen del tiempo, ¿vale? Sin embargo, V e I, los fasores, ya no dependen del tiempo, ¿vale? Dependen de la frecuencia, ¿vale? También podemos decir que V de t e I de t están en números reales, ¿vale? Siguen siendo números reales, pero V e I no son números reales, son números complejos, porque son fasores, y recordemos que los fasores son una representación de un número complejo. Bien, imaginemos que tenemos este ejercicio, ¿no? Representar esta señal de voltaje en un fasor, ¿vale? Pues bien, aquí la tenemos dependiente del tiempo porque está en función coseno y la vamos a convertir en el fasor voltaje V1, que será la amplitud 12 y el ángulo, la fase, que en este caso es menos 425 grados. No hay que hacer nada porque la tenemos en función coseno, entonces directamente pasa a esta. Pero esta otra
la tenemos en función seno. Entonces, V2 será 18, que es la amplitud, que la tenemos aquí, ¿vale? Y ahora 4,2 grados menos 90 grados, ¿vale? Es decir, 4,2 grados menos 90 grados porque está en función seno. Y en la función seno respecto a la coseno hay un desfase de 90 grados. Entonces, esto será 18 y menos 88 con 8, no, menos 85 con 8, ¿vale? Grados. Y ahí quedará resuelto. Fijaros ahora que queremos representar, o queremos calcular esto, ¿vale? Tenemos dos fasores, estos no son fasores, ¿vale? Lo vamos a hacer utilizando fasores. Tenemos dos señales que son 40 seno 50t más 30 coseno de 50t menos 45 grados, ¿vale? Queremos hacer esta suma. Bien, lo vamos a pasar a fasores, ¿vale? Usando fasores. Esta la vamos a convertir en 40. ¿Qué desfase tiene? No hay nada, ¿vale? Esto es más 0, entonces es 0. Pero como está seno, le restamos 90. Entonces, 40 menos 90 grados. Y más 30. Y como está en coseno, pues menos 45 grados, ¿vale? Ya lo hemos convertido. Entonces, esto va a pasar a ser lo siguiente. Tenemos 40 coseno de menos 90. Si le pasamos la forma polar a forma rectangular, ¿vale? Porque queremos sumar estos fasores, 40 coseno de 90, lo voy a poner entre corchete, más 40 seno de menos 90 y, recordemos que para pasar la forma polar a forma rectangular es 40 coseno del ángulo más 40 seno del ángulo por i, ¿vale? I o j, lo que queráis. Y la otra más de lo mismo, 30 coseno de menos 45 grados más 30 seno de menos 45 grados y. Bien. Esto se convierte en lo siguiente. El coseno de menos 90 es 0, entonces esto nos queda 0, más el seno de menos 90 es menos 1, entonces nos queda menos 40i, ¿vale? Ahora, más 30 coseno de menos 45 será 30 por raíz de 2 partido 2, más 30 por el seno de menos 45, que será menos raíz de 2 partido 2, ¿vale? Y todo esto por i. No, todo eso no. Solo esta parte, por i. Ahí sí. Esto nos queda un total de menos 40i más 15 raíz de 2 menos 15 raíz de 2i. O sea, 15 raíz de 2 menos 61,21 y, o sea, si esto lo pasamos a forma polar, nos queda 64,78, ¿vale? Recordemos cómo se pasa a forma polar, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Que es esto, 64,78, y el ángulo es la arcotangente de y partido por x, que es menos 70,89 grados, ¿vale? Recordemos que el argumento r será la raíz de 15 raíz de 2 al cuadrado más menos 61,21 al cuadrado, ¿vale? Que el resultado es 64,78 y el ángulo, ¿vale? El ángulo z será la arcotangente de y partido x, es decir, de menos 61,21 dividido entre 15 raíz de 2, ¿vale? Cuyo resultado es menos 70,89 grados, ¿vale? De ahí sale esto. ¿Entendido esto, no? Bien, imaginaos en un ejercicio en el que nos piden hallar la tensión V de t en un circuito que está descrita por la siguiente ecuación, ¿vale? 2 diferencial de V respecto de t, más 5 voltios, más 10 integral del voltaje diferencial de t, igual a 20 coseno de 5t menos 30 grados, ¿vale? Bien, vamos a representar todo esto. Como sabéis, el diferencial de V diferencial de t se convierte en 2j omega v, ¿vale? Es en fasores. Aparte le sumamos 5 voltios. Aparte, la integral se convierte en 10 por v dividido entre j omega, ¿no? Y si lo convertimos a fasor, se va a convertir en 20 menos 30, ¿no? Esto se convierte así, ¿entendido, no? Según las conversiones que hemos hecho antes, que lo podéis repasar. Bien,
Esto será, recordemos que la velocidad angular es 5. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tenemos que estar siempre en la misma frecuencia, ¿no? Entonces, como la velocidad angular depende de la frecuencia, la velocidad angular siempre será la misma. Es decir, omega siempre será 5. Entonces podemos poner esto, que esto es 2 por I5V más 5V más 10 por V partido J5, bueno, esto es J, ¿vale? Igual a 20 menos 30 grados. Si ahora seguimos sumando, nos queda 10VJ más 5V más 2V partido J. Si dividimos 10 entre 5 nos da 2, ¿vale? 2 por 5, 10 aquí. Y nos queda 20 menos 30 grados. Ahora sacamos factor común a la V y nos queda 10J más 5 más 2 partido J igual a 20 menos 30 grados. Hasta aquí entendido, ¿no? Por tanto, podemos decir que V es igual a 20 menos 30 grados dividido entre 10J más 5 más 2 partido J. ¿Vale? Si continuamos con esta operación, pasamos este 20 menos 30 a forma rectangular. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Sabéis pasarlo, no voy a pararme en esto, ¿vale? Lo voy a poner directamente lo que nos da. Sabemos que el argumento x es 20 coseno de menos 30 más 20 menos seno de 30i, ¿vale? Entonces nos queda 20 por raíz de 3 partido 2 menos 10 por i igual a 10 raíz de 3 menos 10i, ¿vale? O sea, esto será 10 raíz de 3 menos j10. Bueno, lo podemos poner así, ¿vale? Entonces, v será igual a 10 raíz de 3 menos j10 partido 10j más 5 más 2 partido j. Esto será igual a 10 raíz de 3j más 10, ¿vale? Si multiplicamos todo por j, menos 10 más 5j más 2, para poder quitar esta j de aquí abajo, lo hemos multiplicado todo por j. Entonces esto reordenando nos queda 10 más j 10 raíz de 3 dividido entre menos 8 más j5. Bien, esto si lo pasamos de nuevo a forma fasorial, a forma polar, ¿vale? Sabéis que el argumento pues, es la raíz de 10 más 10 raíz de 3 al cuadrado, ¿vale? Y el ángulo será la arcotangente de I partido x. En el caso de arriba y en el caso de abajo, como tenemos la parte de x negativa, significa que estamos en el segundo cuadrante, ¿vale? Con lo cual tenemos que restar 180 menos la arcotangente de I partido x. Bueno, eso es repasar, ¿vale? No tiene ninguna ciencia. Esto es 20, 60 grados, ¿vale? Y esto es 9,43, 145 grados. Perdón, 148 grados. Con lo cual esto lo dividimos y esto lo restamos y nos queda 2,12 menos 88 voltios, ¿vale? Y ese sería el resultado del ejercicio, que es lo que nos pide la tensión V de T. Bien, podéis hacer algún ejercicio más si queréis para entender esto, ¿vale? Pero yo no me voy a parar más en esto. Vamos a ver más cosas. Bien, vamos a ver ahora las relaciones fasoriales de los elementos. ¿Vale? En primer lugar, voy a poner la resistencia, porque es la más sencilla. Resistencia. Bien, cuando tenemos un circuito ahora de corriente alterna, ¿vale? Con un voltaje V, por aquí circula una corriente y tenemos aquí una resistencia, por aquí circula la corriente I, ¿vale? Esto lo tenemos, esta V y esta I estarán en el dominio del tiempo, ¿vale? Dominio del tiempo. Y nos interesa pasarlo a dominio fasorial o dominio de la frecuencia. ¿Cómo se convierte? Pues muy sencillo. El voltaje se convertirá en un fasor voltaje, ¿vale? La corriente se convertirá en un fasor corriente y tendremos nuestra resistencia R.
Entonces, por la ley de Ohm, el voltaje será igual a R por la intensidad, ¿vale? Entonces, si esto lo convertimos, el voltaje será igual a R. ¿Por qué? ¿Cómo es la intensidad? La intensidad en donde domina el tiempo es Im, la amplitud, por el coseno de omega t más phi en voltios, ¿sí o no? O lo que es lo mismo, si lo representamos en forma fasorial, será R por Im en voltios. ¿Y esto qué es? Esto es el fasor I, ¿no? Con lo cual, podemos decir que el fasor voltaje será igual a la resistencia por el fasor corriente, ¿vale? Ahora en mayúscula. Y esta es la ley de Ohm, si os veis, esta es la ley de Ohm fasorial, ¿vale? La ley de Ohm con fasores. De la misma manera, la I se despeja como V partido R, ¿vale? En fasores, ¿de acuerdo? Cuando el ángulo de la corriente y el ángulo de voltaje son iguales, se dice que están en fase, ¿vale? Así de fácil. ¿Pero qué ocurre con la bobina? Pues ocurre lo mismo, ¿ves? Tenemos un circuito donde tenemos una fuente de corriente alterna de voltaje, pasa una corriente que pasa por una bobina con una inductancia L. ¿Vale? Esto se va a convertir en una fuente de corriente alterna que se va a medir el fasor voltaje, ¿vale? Con un voltaje, con una inductancia L y con una corriente I, ¿vale? Como aquí en este caso el voltaje en una bobina es diferencial de I por diferencial de T por L, por eso era importante que supiéramos las derivadas. Entonces, como sabemos también que I es igual a Im coseno de omega T más el ángulo de la corriente, ¿vale? Podemos decir que el voltaje será la derivada de Im por el coseno de omega T más el ángulo de la corriente respecto del tiempo y por L, ¿vale? Si esto lo derivamos, ¿qué nos va a quedar? Bueno, sabemos derivarlo, porque esto lo hemos hecho antes, ¿vale? No hace falta que lo derive todo. Tendremos que el fasor voltaje será igual a omega L por Im y el ángulo I. Y por 1, 90 grados, ¿vale? Lo podemos calcular si queréis, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es I, ¿vale? La corriente, el fasor corriente. ¿Y esto qué es? El 1,90. 1,90, un argumento de 1 y este de 90 grados, ¿vale? Es J, es la unidad imaginaria. Se representa así en forma polar. Es decir, I, que es raíz de menos 1, en forma polar es 1,90 grados. Lo podéis comprobar, ¿vale? Bien, pues entonces podemos decir que el voltaje en una bobina en corriente alterna será J omega L por I. Esa es la ley de Ohm para la bobina, ¿vale? Si despejamos la corriente será el voltaje dividido entre J omega L, ¿vale? Y aquí tenemos la bobina. Recordemos que omega es 2pi por la frecuencia, ¿vale? Eso es importante saberlo. Bien. ¿Entendido, no? Entendido esto también de que 1,90 es J, ¿vale? También decir que 1 menos 90, si el ángulo es negativo, es menos J, ¿vale? Bueno, eso para que lo sepáis. Bien, de la misma manera, como podéis comprobar, en un condensador tenemos una fuente de corriente, o sea, una fuente de voltaje, una fuente de tensión alterna con una corriente que circula por aquí por un condensador C, ¿vale? En corriente alterna nos interesa convertirlo en un fasor voltaje por el que circula un fasor corriente con una capacidad. Vale, la corriente en un condensador sabemos que es I igual a C por el diferencial de voltaje respecto del tiempo. Como sabemos que el voltaje es Vm coseno de omega t más el ángulo del voltaje en voltios, ¿vale? Pues si derivamos esta expresión respecto del tiempo, derivamos, nos va a quedar una función seno, la convertimos a coseno. Bueno, lo voy a hacer porque es más sencillo y así lo veis, que en el anterior no lo he hecho, pero en este sí. Bien, C por el diferencial de Vm coseno de omega t más el ángulo de voltaje y respecto del tiempo. Entonces, si esto
lo derivamos, tendremos que I es igual a C al ser una constante, ¿vale? La amplitud Vm también es una constante, con lo cual pondremos por Vm. La derivada del coseno será el menos seno, el argumento es el mismo, omega t más phi v, el ángulo de voltaje, el desfase del voltaje, y por la derivada de lo que está dentro, como estamos derivando respecto al tiempo, pues la derivada de omega t será omega. ¿Vale? Esto nos dará igual, si sacamos todo eso, nos dará menos omega c vm por el seno de omega t más phi v. Bien, si esto lo transformamos a coseno, ¿vale? Si esto lo transformamos a coseno, nos va a quedar que I es igual a omega por C por Vm por el coseno de omega t más phi v más 90 grados. Si esto lo pasamos a fasor, que esto es lo que vamos a ver, tendremos que I mayúscula será igual a omega por C por Vm phi v más 90 grados. Bien, entonces esto será igual a omega c por Vm phi v, ¿vale? Y por 1 90 grados, ¿vale? Que es este de aquí, es como separar esto, ¿vale? Recordemos que esto precisamente es el voltaje, el fasor voltaje, ¿vale? Y esto es J, ¿vale? La unidad imaginaria. Con lo cual podemos decir que I será igual a J omega CV, ¿vale? Y aquí tenemos la corriente en un condensador, obviamente en amperios. Despejando el voltaje tendremos que es igual a I partido J omega C, ¿vale? En voltios. El ángulo de la corriente y el ángulo de voltaje no son iguales, ¿vale? Están desfasados en 90 grados. Bien, si ahora nos fijamos, a modo de resumen, tenemos la resistencia, la bobina y el condensador, ¿vale? En función del tiempo y en función de la frecuencia, ¿vale? Entonces, para la resistencia, la ley de Ohm, en función del tiempo, es el voltaje en minúscula igual a la resistencia por la intensidad. En fasores, ¿vale? Tendremos que V mayúscula es igual a resistencia por corriente mayúscula, de ahí despejamos I, V partido R. Para la bobina es la inductancia por el diferencial de la corriente entre el diferencial del tiempo, lo cual nos queda un voltaje de J omega LI y despejando la corriente, pues igual. Igual a V por J, partido J omega L. Para el condensador, veis que es muy parecido, el voltaje será la capacidad por, en vez del diferencial de la corriente, en este caso el diferencial del voltaje entre el tiempo, ¿vale? De tal manera que si veis, son como intercambiar en cruz las ecuaciones, ¿vale? Tanto para la bobina como para el condensador, ¿vale? Tanto bobina como condensador estarán en números complejos y la resistencia estará en números reales porque la parte compleja, o sea, la parte imaginaria es cero. Bien, además podemos decir que para la resistencia, lo voy a mover un poco para acá, ¿vale? Que para la resistencia, el ángulo de la corriente y el ángulo del voltaje están en fase, ¿vale? Al estar en fase, de ahí que la parte imaginaria sea cero. En la bobina, el ángulo de corriente está desfasado con el ángulo de voltaje, ¿vale? En 90 grados. Tiene un desfase de 90 grados. El voltaje adelanta a la corriente, ¿vale? Voltaje adelanta a corriente en 90 grados. Y en el condensador, pues es al revés. También son diferentes, ¿vale? En 90 grados, pero en este caso el voltaje retrasa a corriente, ¿vale? En uno se adelanta y en el otro se retrasa en 90 grados. Bien, yo creo que esto se ve fácil, ¿no? Ahí lo tenemos.
Bien, nos encontramos un ejercicio sencillo, ¿vale? En el que nos pide, dice que la corriente en una resistencia de 4 ohmios, ¿vale? Nos lo dan en fasor igual a 12, ¿vale? 60 grados, amperios. Tenemos que calcular el voltaje en función del tiempo, sabiendo que la frecuencia además son 4 kHz. Bueno, por la ley de Ohm, en fasores es R por I, ¿vale? Pues podemos decir que la resistencia son 4 ohmios, ¿vale? Por 12, 60 grados. Con lo cual 4 por 12 son 48 barra 60 grados. Esto en voltios. Como esto lo tenemos que convertir ahora, porque esto está en fasor, lo tenemos que convertir a función del tiempo. Entonces V de t será igual a la amplitud, que es 48, por el coseno de omega t, que no sabemos lo que es, más el ángulo de fase, que son 60 grados. Como omega no sabemos lo que es, pero sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, ¿vale? Entonces podemos decir que 2pi por 4 por 10 elevado a 3 será igual a 8000 pi radianes por segundo, si calculamos eso, ¿vale? Con lo cual ya podemos decir que el voltaje en función del tiempo, que es lo que nos pide, será 48 coseno de 8000 pi por el tiempo más un desfase de 60 grados. Y este es el resultado del ejercicio. Bien, en este otro circuito vemos una bobina con una inductancia de 0,05 henrios, ¿vale? Y nos dan, si la corriente en fasor es esta, ¿vale? La frecuencia son 60 hercios, ¿cuánto es el voltaje respecto del tiempo? Nos piden V de t, entonces nos piden voltaje respecto del tiempo. Entonces, si calculamos el fasor voltaje, VL, será J omega I por L, ¿vale? O lo que es lo mismo, J por, bueno, recordemos, omega será igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? 2pi por 60, lo que es lo mismo, 120 pi radianes por segundo. Entonces esto será 120 pi por 0,05, que es la inductancia, y por el fasor corriente, ¿no? 4 menos 30. Esto nos dará igual a J por 24pi menos 30 grados, o lo que es lo mismo. Si lo pasamos, será 1,90 grados, que es J, ¿vale? Por 24pi por menos 30 grados. Y esto nos dará igual, si hacemos la multiplicación, nos dará 75,4 60 grados voltios, ¿vale? Ahí tenemos el fasor voltaje. Si este fasor voltaje le pasamos a función del tiempo, nos quedará la amplitud 75,4 por el coseno de omega, que 120pi son 377t, más 60 grados en voltios. Y ese es el resultado del ejercicio. Bien, nos encontramos ahora con el siguiente ejercicio. En un circuito RLC en serie, RLC quiere decir un circuito que contiene resistencia, bobina y condensador. RLC en serie con R 80 ohmios, L la inductancia 240 milihenrios y la capacidad 5 milifaradios. Si la tensión de entrada es V de t 10 coseno de 2t, hallar I de t, hallar la corriente. Bien, vamos a dibujar el circuito, lo primero. Tenemos un circuito con una fuente de corriente alterna, ¿vale? V de t, que la tenemos, ¿vale? Por aquí tenemos una resistencia en serie con una bobina, en serie con un condensador, ¿vale? Hemos dicho que la resistencia tiene 80 ohmios, la bobina tiene 240 milihenrios y la capacidad del condensador es de 5 milifaradios. Vale, aquí tendremos un voltaje, que será el voltaje de la resistencia R, aquí tenemos un voltaje, que será el voltaje en la inductancia, y voltaje en el condensador. Y además por aquí circulará una corriente que será I de t, que es el dato que nos piden. Bien. Podemos decir que V de t, ¿vale? Será igual a VR más VL más VC. Esto por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Es decir, el voltaje de la fuente será igual a la suma de las caídas de los voltajes, ¿vale? Tanto de la resistencia como de la bobina como del condensador. Bien, si ahora fijaros, si aplicamos esto, con las ecuaciones de cada uno, vemos que el voltaje de la resistencia por ley de Ohm será R por I de t, ¿no?
Si a esto le sumamos el voltaje en la bobina, que será la inductancia por el diferencial de la corriente respecto del tiempo. Si a esto le sumamos el voltaje en el condensador, que será 1 partido por la capacidad de la integral entre t sub 0 y t de la corriente diferencial de t más I de t sub 0. Si os dais cuenta, esta ecuación, que es muy compleja, ¿vale?, habría que aplicar ecuaciones diferenciales, ¿vale? Ecuaciones diferenciales que son, bueno, que siempre las hay sencillas, ¿no? Pero bueno, es un cálculo ya relativamente complejo. Además, es un proceso largo, ¿vale? Que en mi opinión no compensa, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto, ¿vale? Y en vez de hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer de otro, lo vamos a hacer con fasores. Sabiendo que la resistencia, el fasor es V, el fasor voltaje es R por I, ¿vale? En la inductancia, en la bobina, es V igual a J omega LI, ¿vale? Esto lo hemos visto. Y en el condensador es I partido J omega C. Bien, entonces, por lo mismo, por la ley de voltaje de Kirchhoff, el fasor voltaje será igual al fasor del voltaje de la resistencia, el fasor voltaje en la bobina y el fasor voltaje en el condensador. Bien, entonces, como tenemos, primero nos vamos a calcular porque nosotros tenemos V de t, que es 10 coseno de 2t. Esto lo podemos pasar a fasor, ¿verdad? Es sencillo, entonces V será igual a 10, que es la amplitud, ¿vale? 0 grados, voltios, o lo que es lo mismo, 10, ¿vale? No hace falta poner el 0, porque no hay desfase. Bien, entonces, si eso lo vamos poniendo aquí, tendremos que 10 en esta ecuación, tendremos 10 igual a el fasor voltaje en la resistencia. Sabemos que sube igual a R por I. R es 80, ¿vale? Por la corriente, que no sabemos cuál es, ¿vale? Entonces, 80I. Más, ahora el fasor voltaje es J omega LI. J hemos dicho que es 1,90 grados, ¿no? Ese es el fasor J, ¿vale? La unidad imaginaria. Por omega, que omega hemos dicho, si nos vamos a la ecuación que teníamos, omega siempre es la misma, ¿vale? La velocidad angular siempre es la misma, este número, el que multiplica la t en el coseno, o sea, 2. Por 2, y ahora por la inductancia, que es 240 por 10 a la menos 3, ¿vale? Porque es milihenrios, y por I también. Y en el condensador tendremos I dividido entre 1,90, que es J, por omega, que es 2, y por la capacidad, que es 5 por 10 a la menos 3, ¿vale? Aunque se ve un poco así. Bien, si esto lo ordenamos un poco, nos va a quedar que 10 es igual a I, que multiplica a 80 más, hacemos este cálculo, y nos queda 0,48 barra 90, ¿vale? Ya haciendo las multiplicaciones, ¿vale? Más 1 partido 0,01 guión 90, ¿vale? Y esto nos queda que I es igual, despejamos la I, nos queda que es 10 partido 80 más 0,48, 90, más 1 partido 0,01, 90. Bien, esto nos dará un total de 78,32, 51,21 grados, que por 10 a la menos 3, ¿vale? Todo esto por 10 a la menos 3, con lo cual esto será miliamperios, ¿vale? Miliamperios. ¿Estamos? Porque estamos trabajando, pues eso, con unidades, con estas unidades, ¿vale? Tenemos aquí el 10 a la menos 3 y el 10 a la menos 3, ¿vale? Entonces, estos serán miliamperios. Bien. Si esto lo convertimos a una función del tiempo, ¿vale? Tendremos que I de t será igual a 78,32, que es la amplitud, por el coseno de 2t más 2t, porque es lo mismo que en la otra función, ¿vale? La velocidad angular no cambia. Más el ángulo, que es 51,21, que es el desfase, miliamperios. Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Bien, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.